Televidentes de La Terraza, un saludo especial para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros, por ser fieles cada 8 días a este espacio de opinión y actualidad que hacemos con todo el amor desde el Canal 4 de Apacible Televisión para ustedes, para que estén informados y conozcan a detalle esos temas relevantes en nuestro territorio. Hoy estaremos conversando sobre un mecanismo de participación ciudadana bastante interesante, vamos a conocer detalles de él y para abordarlo nos acompaña el personero de Ciudad Bolívar. Él es Carlos Andrés Garcés Restrepo, a quien saludamos en este momento aquí en el set de La Terraza. Muchísimas gracias, muy amables por permitirme estar en este espacio. Un saludo muy especial a todo el personal de Apacible y a la comunidad en general que normalmente acompaña este programa para informarse de temas que son de importancia comunitaria y ciudadana. Carlos Andrés, vamos a hablar precisamente de un tema, como lo hemos mencionado, de importancia para la ciudadanía, para que conozcan, se informen al respecto, y son las veedurías ciudadanas. Si tuviéramos que definirlas, ¿qué son? Las veedurías ciudadanas son un mecanismo que tiene la ciudadanía para vigilar todo lo que corresponde a la ejecución de programas, proyectos y actividades que tienen los gobiernos territoriales, sea el ente municipal, departamental o nacional. Es un medio que permite una comunicación permanente con lo público para vigilar la efectividad, la eficacia de la inversión de los recursos públicos, incluso desde el momento de la planeación y hasta el momento de la conclusión o finalización, como te digo, sea de un programa, de una actividad, de un proyecto como tal. ¿A raíz de qué nacen o cuál fue esa necesidad? ¿Cómo surgieron las veedurías ciudadanas? Bueno, las veedurías ciudadanas nacen de lo que es la participación de la ciudadanía, un derecho fundamental que nos entrega la Constitución Política a través de diferentes artículos. El artículo primero, el artículo segundo, artículo 20, artículo 23, que es por ejemplo el del derecho de petición, el artículo 40, artículo 74, en fin, son una serie de artículos constitucionales y que luego a través de la ley 850 del 2003 se crean precisamente esos medios para que la comunidad pueda entrar en interacción directa de manera formal en todo aquello que es de su interés, que es precisamente lo público. Esta ley 850 termina de desarrollarse a través de la ley 1757 del 2015, que es la ley de participación ciudadana. Esta ley, que es una ley general y que trae varios mecanismos de participación ciudadana y que las regla, como lo son por ejemplo el plebiscito, como lo son las acciones populares, acciones de grupo, ahí se encuentran todo este tipo de mecanismos de participación ciudadana. También toca las veedurías ciudadanas como el componente de control social, como la sociedad, como la comunidad, como el ciudadano entra a ser parte de ese control permanente de los recursos públicos, de cómo se invierten, en qué se invierten y si está siendo efectivo la inversión de estos recursos públicos. Bueno, este tema lo trajimos acá a La Terraza porque en los últimos meses hemos notado que se han conformado algunas veedurías ciudadanas. En la reunión que se realizó a propósito de la actualización catastral multipropósito, también surgió la propuesta de la creación de una veeduría ciudadana. En esencia, digamos que en la vida real, ¿cómo funcionan esas veedurías? ¿Qué se hace? Las veedurías ciudadanas son la oportunidad de que la comunidad decida reunirse y hacer una vigilancia sobre el desarrollo de una actividad o un programa o un proyecto. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, Antioquia, hace poco se terminó la ejecución del contrato de la pavimentación de la calle Cuarta, que fue muy mencionada. La comunidad desde el principio, desde el mismo momento en la planeación del deseo de realizar esta pavimentación, pudo haber realizado la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar todos los aspectos de ejecución de esta obra. Incluso pudo haber servido de mayor información frente a lo que sucedía respecto a por qué las demoras, qué estaba haciendo que no se
lograra pavimentar prontamente y que los negocios sufrieran este tipo de perjuicios que estuvieron sufriendo. Es ese mecanismo para poder hablar directamente con el gobierno municipal, departamental o nacional. Al final, la calle Cuarta tuvo una veeduría en los últimos 2 meses y la duración de la veeduría fue programada precisamente por 2 meses por quienes fueron integradas. Muchos proyectos exigen la creación de las veedurías porque es una manera de respaldar al cerrar los proyectos con la participación de la ciudadanía, donde dan un concepto positivo. Porque las veedurías ciudadanas deben de rendir un informe, deben de entregarle a la comunidad un informe diciendo en qué estado terminó un proyecto, cuál fue su ejecución final. Y eso aplica para todo tipo de obras y para todo tipo de programas. Por ejemplo, el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, en la entrega en las diferentes instituciones educativas, escuelas y colegios. Las comunidades pueden organizarse y hacer veeduría al PAE. ¿En qué calidad están llegando los productos? ¿Sí? Sean los para preparación en sitio o aquellos que vienen por industrialización, o sea, para definir cómo se están haciendo las entregas y si se están cumpliendo con lo que estipula el contrato. También podríamos tomar, por ejemplo, una construcción de un tramo de placa huella. La comunidad puede hacer una veeduría ciudadana y determinar, al conocer el contrato, de lo cual pueden solicitar y conocer plenamente, si los términos en que se está ejecutando el contrato corresponden, o si efectivamente los montos y los porcentajes en los que se está ejecutando el contrato corresponden, si la varilla, si el tipo de cemento que se está aplicando, todo lo que corresponde a ese contrato la comunidad lo puede conocer. Y a través de una veeduría ciudadana sería el canal ideal para realizarlo. En Ciudad Bolívar no hemos tenido mayor apropiación de las veedurías ciudadanas. Nos falta sentido de pertenencia frente a lo público y como ciudadanos una mayor entrega. ¿Para qué? Para ayudarle al gobierno municipal, incluso al departamental, a que ejecute bien los diferentes contratos que tienen. ¿Por qué? Porque el ciudadano se convierte en la posibilidad de decirle al gobernante, por aquí se está equivocando. Esta no es la manera en que necesita la comunidad el desarrollo del proyecto. Venga que aquí falta un tema de socialización y la comunidad no lo conoce. Necesitamos que la comunidad se empodere de lo que se le está entregando desde el sector público con recursos que son de los ciudadanos. Entonces las veedurías se convierten en ese medio o en ese canal que ayudan también al gobierno municipal. Hay muchas personas que de pronto ven las veedurías ciudadanas como un problema, como aquellos que están siempre en discusión, en polémica, en un desgaste. No, yo qué me voy a meter en eso, y si me meto en eso yo no voy a ser presidente ni secretario, qué pereza ir a pelear con el alcalde, el secretario de gobierno, el secretario de obras públicas, qué sé yo. Pero son ideas cerradas, ¿sí? Porque es precisamente por esa ausencia, por esa negligencia que nosotros tenemos en nuestros deberes como ciudadanos, que suceden cosas. Entonces, cuando un contratista está totalmente solo y ve la oportunidad, pues podría hacer una mala ejecución, o es más, la misma comunidad. Uno en épocas pasadas se enteró de que en un desarrollo de un contrato departamental, donde dejaban dispuestos bultos de cemento, varillas, herramientas y demás, se iban perdiendo en horas de la noche. ¿A razón de qué? ¿Cierto? Porque la misma comunidad no vigilaba, o peor aún, porque la comunidad se enteraba y permitía que otras personas de malas mañas de la misma comunidad o que integraban la obra empezaran a quitar o llevarse en lo que correspondía a una inversión propia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se coloca menos cantidad de varillas, no se echa la cantidad de cemento que se requiere, y eso es precisamente por la falta de que la comunidad haga parte de ello. En Ciudad Bolívar al momento tenemos 2 veedurías ciudadanas, la que era la de calle Cuarta, que ya pues obviamente terminó su tiempo. Tenemos la veeduría ciudadana en general, que estaría involucrada en todos los procesos, que se conformó hace poco. Los consejos municipales de juventud hacen veces de veedurías ciudadanas. El consejo municipal representa a la ciudadanía y también hace una especie de veeduría, y obviamente ya ellos tienen una representación mayor en la decisión de los proyectos. Necesitamos más veedurías ciudadanas, usted lo acaba de mencionar. En Ciudad Bolívar hay un grupo de ciudadanos que quiere hacerle veeduría ciudadana al catastro multipropósito, a la actualización catastral,
Precisamente por solicitud de ellos, la Personería Municipal ha adelantado una invitación a los operadores que están ejecutando el contrato de actualización catastral para que el 10 de agosto a las 9 de la mañana en el aula múltiple de San José del Citará nos encontremos con toda la ciudadanía. Toda la comunidad está invitada, pero obviamente y de manera muy especial aquellos que tienen propiedad raíz, bienes inmuebles, el propietario del apartamento, de la finca, de la casa. ¿Por qué? Porque la actualización catastral va a tener una incidencia directa sobre la base gravable y sobre esa base gravable con el estatuto tributario, con los milajes, se hace la liquidación final de en cuánto pagará usted por su impuesto predial el próximo año. Carlos Andrés, en un momento seguimos ampliando este tema, vamos a hacer una pausa cortica, vamos a darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza. Ahí está Marisol con un tema de interés. Ya regresamos. Televidentes, seguidores de redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva sección de Derecho en la Terraza. Hoy vamos a hablar acerca de la sociedad conyugal y nos acompaña nuevamente el abogado Sebastián Mina, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Sebastián. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la comunidad que hoy nos escucha. Sebastián, vamos a iniciar explicándole a la comunidad de Ciudad Bolívar y del suroeste antioqueño en qué consiste la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, Marisol, es la sociedad que nace entre dos personas que se casan, sea de forma civil o en el matrimonio católico. Es una sociedad que surge entre dos personas. Pero es diferente al matrimonio religioso, por decirlo así. Sí, es que inmediatamente usted se casa, ¿cierto? Por medio del matrimonio religioso, cuando usted firma ese matrimonio se registra en la notaría y ahí es donde nace la sociedad conyugal que conocemos. Bueno, ¿y qué pasa entonces en términos un poquito más legales cuando dos personas contraen matrimonio? Cuando dos personas contraen matrimonio quedan vinculadas por la ley, ¿cierto? Como lo establece el Código Civil colombiano, y esa vinculación por la ley hace que surja esta sociedad. ¿Y esta sociedad qué significa? Esta sociedad significa que fueron dos personas que decidieron, digámoslo así, formar un hogar, y en ese hogar van a crecer tanto en su persona individual y en su economía. Es la filosofía de la sociedad conyugal. Hablando entonces de esos temas económicos, Sebastián, ¿qué pasa cuando dos personas que se casaron empiezan a adquirir bienes materiales? ¿Qué sucede? Que los bienes materiales son de ambos. Es decir, por ejemplo, dos personas se casaron muy jóvenes, digamos que se conocieron cuando tenían sus 20 años, se enamoraron perdidamente y decidieron casarse, sea de manera católica, en otro ritual o de manera civil, pero decidieron hacerlo. Y comenzaron a comprar una casita, compraron un vehículo, montaron un negocio y fue una pareja muy próspera. ¿Qué significa eso? Que todo eso que ellos consiguieron estando juntos, estando casados, todo eso hace parte de esa sociedad que ellos tienen, que se denomina sociedad conyugal. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el esposo o la esposa ya tenía bienes materiales antes de contraer matrimonio con esa persona? Esos bienes no hacen parte de la sociedad conyugal, esos bienes son propios de esa persona. ¿Qué hace parte de la sociedad conyugal? Como nosotros hablamos de una persona pues de 20 años que se conocían, pues una persona de 20 años por lo general todavía no tiene casa ni carro, o hay unos que sí es cierto, que son privilegiados y lo tienen, pero si digamos pues se casó ya una persona 40, 45 años y otras sí, pues ya han tenido pues un largo recorrido en sus vidas y pueden tener algo. En el momento en que ellos deciden contraer matrimonio y nace la sociedad conyugal, ¿cierto? Porque hablamos de sociedad conyugal es porque se casaron. ¿Qué sucede? Estos bienes no hacen parte de la misma. Pueden llegar a confundirse en el futuro, puede que suceda, pero en el momento en que contraen el matrimonio no hacen parte de la sociedad conyugal. Hablando del futuro, por ejemplo, esa persona tenía una casa recibiendo arriendo, por decirlo así. Lógicamente, pues ese arriendo ya sí se puede disfrutar, por decirlo así, en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es complicado, Marisol, eso es una muy buena pregunta que se debe explicar. ¿Qué pasa? La casa, es decir, el bien inmueble, apartamento, casa, edificio, local comercial, parqueadero, llamémoslo un bien inmueble, que genera una rentabilidad mensual. En el momento en que usted se casa, esa renta, la renta,
no el inmueble, entra a ser parte de la sociedad conyugal. ¿Solamente el arriendo o solo la plata? Solo la plata, claro, porque va a entrar a una cuenta, pero va a empezar a ingresar como nuevo, ¿cierto? En el momento en que ustedes se casaron, es decir, usted con su pareja decidió casarse, él tenía X bien que le generaba una renta. Ese bien como tal, es decir, de manera coloquial el coco, ¿cierto? Eso no va a ser parte de la sociedad conyugal, pero todos los frutos de ese bien sí va a ser parte de la sociedad conyugal. Es donde se puede presentar un fenómeno que lo podemos llamar el fenómeno de la confusión. La Corte lo ha llamado de otras maneras, doctrinantes lo llaman de otra manera, pero esos se confunden con los bienes que van entrando a la sociedad conyugal en el futuro. Pero entonces esos no hacen parte a la hora de un divorcio de que esa persona le toque, por decirlo así, la mitad. Hay que ver cómo. Y ahí es donde entra la confusión. Ajá, hay que ver qué se hizo con ese dinero que entraba de ese apartamento, local, parqueadero, vehículo, taxi, lo que sea. Hay que ver qué se hizo con ese dinero. Bueno, Sebastián, se terminó el matrimonio, decidieron divorciarse de esa pareja muy joven. ¿Cómo se realiza la distribución de los bienes materiales? Bueno, la distribución de los bienes materiales se dice que sería muy fácil, ¿cierto? El 50% para usted, el 50% para su pareja. ¿Y lo legal es así? Sí, el 50% para mí, el 50% para mi pareja, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Que las personas no se ponen de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué no se van a poner de acuerdo? Porque depende de la causal por la cual se vayan a separar, ¿cierto? Si el divorcio, ¿cierto?, se hace de mutuo acuerdo, que se llama, dentro de los términos civiles, cesación de efectos civiles del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué sucede? Tendría que coger el 50% de todos los bienes que se tienen, hacer un avalúo y con base en ese avalúo, el 50% para usted, el 50% para mí, y se terminó el asunto. Pero muchas veces los matrimonios se terminan, o eso se termina es porque alguno de los dos cónyuges tuvo la culpa, sea porque tuvo una pareja extramatrimonial, por maltrato. Ya son diferentes las causas. Son diferentes las causales y se encuentran consignadas en el artículo 154 del Código Civil colombiano. Ahí están, son 9 causales que ahí las tenemos, diferentes. Entonces hay un cónyuge que siempre va a estar agraviado por el otro. Los matrimonios casi nunca se separan por tener un común acuerdo. Entonces ahí es donde entran los problemas, porque se considera que porque uno de los dos tenga la culpa, hay un cónyuge culpable que debe reparar al otro. Y en esa reparación, ¿cierto?, que se da dentro de un proceso civil ante un juez de familia, es donde empiezan los conflictos. Y uno puede ver que hay procesos, demandas de divorcio, que se pueden demorar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, porque no alcanzan a ponerse de acuerdo en todos esos bienes que tienen que repartirse, en todo eso que alguno de los dos va a tener que perder por haber formado esa sociedad conyugal. Y entonces es muy difícil en ocasiones terminarla de manera pacífica. Sebastián, pero entonces la persona que falló ya le debe ceder o reparar a la otra persona, entonces con los bienes. Entonces, por ejemplo, ¿quedaría 70-30? Depende, no lo mencionemos así 70-30, o bueno, de pronto puede que quede así por el acuerdo entre las partes o por una sentencia, que es muy difícil. Que nosotros no sabemos la sentencia que va a tener, ¿cierto? Y cuáles son los insumos de ese caso en particular. Pero puede existir lo siguiente, que una pareja depende económicamente de la otra. Es decir, por ejemplo, usted trabaja, yo no trabajo, ¿cierto? Y nos vamos a divorciar. En algún punto debe haber como una justicia, digámoslo así, social o de pareja, en donde el que siempre va a quedar más desprotegido tenga un poco más cómo sustentar su vida de aquí en adelante, porque entre los dos construyeron el patrimonio que se tiene. Sebastián, entonces lo ideal es que todo sea por mutuo acuerdo. Lo ideal es que todo sea por mutuo acuerdo. Para mí lo ideal es que las parejas no se separen. Eso sería lo ideal, pero vemos que eso no sucede mucho. Y por regla general, que no debería de serlo, las parejas se divorcian más de lo que se casan, sea cuando tienen esa sociedad conyugal legalmente conformada o cuando tienen esa sociedad de hecho que se da por la convivencia en pareja durante un tiempo determinado. Bueno, Sebastián, muy importante este tema. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en Derecho en la Terraza. Sabemos que el tiempo realmente es corto para estos temas. Hombre, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, se los digo, ojalá el tiempo en este espacio lo aumentaran un poco para hablar más a fondo de estos temas. Bueno, televidentes, seguidores de redes sociales, esto fue todo en Derecho en la Terraza. Continúen ustedes con más del programa La Terraza.
aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias Marisol por la información y a ustedes televidentes por continuar conectados con nosotros. Estamos hablando aquí en SED sobre las veedurías ciudadanas con el personero municipal Carlos Andrés Garcés Restrepo. Carlos Andrés, sigamos con el tema. Ahora mencionábamos que falta apropiación de la comunidad por este mecanismo de participación y pienso que se debe a dos cosas. Una es que muchas veces los ciudadanos nos quedamos en el comentario, en la inconformidad, pero no se expresa ni se trabaja al respecto, y otra es ese temor a no obtener la información necesaria para ejercer una efectiva veeduría ciudadana. Bueno, hay varios aspectos, como los has dicho, que las personas asumen y que hacen que no integren una veeduría ciudadana. Es verdad que a veces somos muy dados simplemente a hablar, a transmitir los chismes, el murmullo y pare de contar. Y eso termina siendo de una sociedad que de alguna forma tiene cierto tipo de descomposición y especialmente de falta de apropiación de lo público. Lo segundo es que también existen miedos. Hay unos porque tienen que ver con un interés social o comunitario o familiar respecto a los gobernantes de turno. Entonces yo no le pongo la cara al alcalde o al secretario determinado porque es de entrar en dificultades con ellos. Entonces no, qué pereza tener molestias y de pronto yo algún día tengo que ir a pedir por allá que me ayuden con alguna situación en particular, sea para mi comunidad, sea para mi familia o sea en un sentido propio, ¿sí? Pero eso de alguna forma contravierte la posición que debe tener la ciudadanía, de vigilar lo que es propio. Y digamos que la tercera causa es personas que quieren estar en el anonimato y que no les interesa, les viene o les va si se pierde lo público, no, porque hay una apatía frente a lo público. Todos los políticos y todos los gobernantes son corruptos, todos son ladrones, entonces poco me importa que hagan lo que quieran. Esa es todavía una posición mucho peor. Sin embargo, yo creo en que la participación ciudadana tenemos que fortalecerla y nos tenemos que empoderar, porque es la manera en que podemos conversar con el gobierno de turno y poder establecer proyectos de comunidad. A veces los gobiernos cuando convocan nadie va. Entonces dice, bueno, yo con estos recursos voy a tomar las decisiones. Y van a la comunidad, generan la inversión de un proyecto y cuando terminan la comunidad dice, ¿y para qué no hicieron eso si eso no lo necesitábamos aquí? Nosotros realmente necesitamos era que nos arreglaran el techito de la escuela. Pero eso es a razón de ¿qué? De la ausencia de la ciudadanía y de la comunidad. Si de pronto ya es que el gobierno municipal no quiere aceptar o concertar, pues obviamente habrían otros mecanismos también en que la ciudadanía pueda hacer una reclamación contundente, pero se necesita unidad en torno a eso. Volvamos al tema de la reunión que se va a realizar el sábado 10 de agosto a propósito de la actualización catastral multipropósito que ya se está adelantando en el municipio. Carlos, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué buscan ustedes con esa reunión? Pues mira, como te decía, eso fue a través de la iniciativa de un grupo de ciudadanos. Nosotros ofertamos desde la personería municipal este mecanismo de participación, que es un mecanismo formal y válido para conversar directamente con el gobierno municipal o departamental, así como con los contratistas, y pues se invita a la comunidad a que asistan este sábado 10 de agosto a las 9 de la mañana en el aula múltiple del San José del Citará, un agradecimiento a la institución educativa porque nos lo presta, para que se socialice el proyecto como tal y se pueda conocer en plenitud cómo van a ser el desarrollo de las diferentes etapas de este proyecto. Creería uno que la comunidad va a asistir de manera masiva. ¿Por qué? Y lo dije en la reunión, ¿cierto? Hay proyectos de que no tocan mayores intereses de la comunidad, entonces no nos apropiamos de ellos, aunque debería ser lo contrario. Pero en este caso el reflejo final va a ser el impuesto predial de su apartamento, el impuesto predial de su vivienda, de su casa, el impuesto predial de su finca. Entonces, pues alrededor, en algunos municipios vecinos, hace año y medio aproximadamente se generaron polémicas en torno a estas actualizaciones catastrales, como lo fue por ejemplo en el municipio de Andes, de unos altos porcentajes en aumento a comparación de lo que venían pagando las personas. Pero eso creo yo que fue por falta precisamente de una comunicación, una interlocución de la ciudadanía, en la que estuviesen vigilantes bajo dos vías. Una, entregar información
para que en ese avalúo que lo hace la LONCA de ese bien suyo y de esa zona en la que usted tiene su bien, se haga bien hecho y no con imprecisiones de posibles valores, de servicios públicos que tal vez no están haciendo presencia o al menos en la calidad que supuestamente está. Entonces, porque todo eso incide al fin y al cabo en la valoración de su bien, en el avalúo de su bien. Entonces, esa información que entrega la comunidad también es muy importante, pero al mismo tiempo en la reclamación para verificar, digamos, cómo se está haciendo ese avalúo o cómo se está haciendo la caracterización física de todos los bienes de esa zona en la que yo me encuentro. Entonces, que permita que desde la veeduría ciudadana los ciudadanos soliciten información, reclamen la entrega de información y que con esa información, cuando ellos vean que hay la necesidad de hacer correcciones, legalmente pueden solicitar las correcciones a esos procesos que se están generando. Sean temas de socialización. Esta semana yo estuve en una primera socialización en el Alférez. Allí se generó una gran inquietud sobre la socialización porque de pronto hubo necesidad de una mayor información frente a la convocatoria, que no fue fuerte, la necesidad de que hayan tenido unos mejores espacios para la comunidad, cómo se entregó la información. Entonces la ciudadanía, la veeduría ciudadana puede ir a reclamar, venga, así no pueden ser las socializaciones. Las socializaciones deben de ser con 3-4 días de convocatoria anticipada, que exista un número de mínimo de 30% de la comunidad, qué sé yo. Las veedurías ciudadanas entran en esa interlocución permanente con los operadores para exigir y que el resultado sea un resultado justo. No podemos evadir la actualización catastral porque por ley está. Y desde los acuerdos en La Habana le dieron una cuñita adicional. ¿Y es cuál? Multipropósito, o sea, que no sirva solamente para saber cuál es la base gravable y así liquidar el valor del impuesto predial, sino que también que sirva para cruzarlo con bases de datos como del CISBEN, con bases de datos de Acción Social, con bases de datos de la DIAN, en fin, diferentes plataformas que permiten conocer al ciudadano en la capacidad patrimonial y en la liquidez que pueda tener y asimismo encontrar a aquellos que están evadiendo y aquellos que por algún error están apareciendo con mayores cantidades, pues se pueda tasar a lo justo. ¿De qué depende de que haya un cobro no exagerado ni desmedido al finalizarse, que la expresión final, valga la redundancia, es el impuesto predial de la intervención de la ciudadanía? Que pueda estar ahí presente permanentemente vigilando el contrato y cómo se está haciendo el contrato, para buscar que ese incremento sea en lo justo y no desproporcionado. Porque la actualización catastral por ley hay que hacerla. Lo va a asumir el alcalde León Darío Acevedo Vargas a través del proyecto de 36 municipios en el cual el gobierno departamental va a hacer la actualización catastral. Bolívar entra en ese paquete. Y pues obviamente en este gobierno se va a generar. Es claro, a la comunidad no se le puede negar. Una actualización catastral trae como sí un incremento en el impuesto predial. Así es. ¿Por qué? Porque es que en Ciudad Bolívar hace 10, 12 años no se hace actualización catastral. Los bienes tienen una valorización dentro de la economía y esa valorización es la que se va a encontrar. Debe ser en lo justo. Yo sé que los ciudadanos quisieran que no se diera, la mayoría, ¿no? Quedémonos eternamente sin que se haga actualización catastral para seguir pagando durante los 30 o 40 años los mismos 100.000 pesitos por el lote que tengo, qué sé yo. Pero esto es una estrategia del Estado, porque el Estado vive de los impuestos y obviamente es un mecanismo para recaudar. Entonces hay cosas que no podemos negarnos como ciudadanos. Y yo mal diría en que no se haga actualización catastral porque mi función es bajo la garantía de los derechos y el cumplimiento de la ley. Yo no podría decirle al señor alcalde que no vaya a hacer eso, porque iría en contravía de mi función como personero municipal. Y es el cumplimiento de la ley, eso sí, con las garantías de los ciudadanos preservadas. Y ahí es donde busco que la comunidad se reúna y participe en esas veedurías ciudadanas. Carlos, tenemos poco tiempo, pero hay dos temas. Uno es
Ya hemos mencionado, se han creado 2 veedurías ciudadanas en lo que va corrido del año acá en Ciudad Bolívar. Se espera que se cree al menos una, podrían ser más, de la actualización catastral multipropósito, pero también hay otros temas que se podrían vigilar. Sí, pues la propuesta de la Personería Municipal es que se pueda crear la veeduría central para actualización catastral y adicional se puedan crear otras 3 veedurías por zonas. La zona del corregimiento Farallones, cogiendo desde la subcomunidad indígena hasta la zona de la Angostura o parcelación en el Vergel. La otra que sería el corregimiento San Gregorio, que arrancaría desde San Miguel hasta la zona de Ventorrillo, girando por la zona de La Lindaja y Santa Ana, que es Amaria. Y la otra zona noroccidental, que arrancaría desde la vereda del Manzanillo, La Linda y llegando hasta Buenavista. Que estas sean otras 3 veedurías adicionales. Las personas que puedan estar interesadas, que se acerquen a la Personería Municipal y allí los inscribimos. Y otras veedurías ciudadanas que queremos proponer rápidamente son movilidad. Una veeduría ciudadana que se encargue de hacer vigilancia frente a todo el tema de las actuaciones de tránsito, desde los agentes, desde las medidas que está tomando el municipio, desde la utilización de los espacios públicos, parques, andenes, vías principales y demás. Otra veeduría ciudadana es veeduría en salud, que se pueda encargar de hacer una interlocución directa con servicios en salud, como son los que presta la empresa social del Estado, Hospital La Merced, las EPS y los programas que maneja la Secretaría de Salud de nuestro municipio y Protección Social. Y las otras 2 corresponden a veeduría ciudadana sobre el plan de ordenamiento territorial, aquel que da los permisos de construcción, los usos del suelo, si el negocito se pone o no en el sitio, en la zona residencial, cómo se está desarrollando esa carta de navegación del PBOT. Y la última veeduría ciudadana que estamos proponiendo es la veeduría ciudadana sobre el plan de desarrollo municipal, para determinar que los programas, proyectos y actividades que se aprobaron en el Consejo Municipal se puede hacer seguimiento de los mismos y cuánto se está cumpliendo de ese plan de desarrollo. Si se está puntualizando sobre lo que se aprobó, sobre lo que nos dijeron en el momento de campañas políticas a través de un programa de gobierno y que se convirtió en un plan de desarrollo. Es la ciudadanía la que tiene que ir a verificar si se está haciendo cumplimiento a eso y puede entrar en interlocución tanto con el alcalde, concejales y otros estamentos de nivel departamental. ¿Qué ofrecemos para ellos? Capacitación. La Contraloría General de Antioquia quiere venir a capacitar, la Procuraduría puede capacitar y nosotros ayudaremos como medio a traer capacitaciones y ayuda técnica de algunas universidades que tengan el elemento técnico para ayudarle a esos ciudadanos a que hagan una buena veeduría. La veeduría no es para pelear, la veeduría es para ayudar a movilizar los proyectos y que salgan adelante en bienestar de la comunidad. Eso es lo que buscan las veedurías ciudadanas. Carlos Andrés, ¿cuáles son esos requisitos básicos para conformar una veeduría ciudadana y sobre todo aclarar si se requieren conocimientos previos para hacerlo? Bueno, las veedurías ciudadanas las pueden conformar civiles u organizaciones, pero normalmente en nuestro municipio se conforman por civiles. Todas aquellas personas que tienen un interés en particular sobre un tema o porque tienen algún interés sobre el desarrollo de un proyecto, actividad o programa en su comunidad o en su barrio, se reúnen y en esa reunión toman la decisión de conformar la veeduría. Para ello tiene que tener como conclusión un acta y esa acta debe tener, primero, quiénes son quienes asisten a conformar la veeduría, con todos los datos personales de quienes la integran. Deben de elegir una organización, sea por la representación de un presidente, un coordinador o cualquiera otro que sea el representante de la veeduría. Pueden tener un secretario, un vicepresidente o pueden decidir incluso tener coordinadores de comités dentro de la misma veeduría. Ya esa estructura la decide ese grupo de personas que están conformando la veeduría. Tienen que tener una denominación o un nombre. Veeduría por el desarrollo de la placahuella en el kilómetro 15 de la vereda tal. Esa es una denominación. Tiene que tener un tiempo de duración. La veeduría durará mientras tanto se termine de ejecutar el proyecto de pavimentación de la vía tal. Es un ejemplo claro. Y adicional a eso deben de tener unas direcciones seleccionadas para la notificación de los diferentes documentos que puedan llegar o demás procesos que se puedan generar.
Es importantísimo que esos procesos de elección de la organización de la veeduría sea de manera democrática. Entonces se debe colocar a consideración las diferentes personas que se postulen para la elección de esos cargos. Esa acta la finalizan con la hora de terminación, fecha y hora, y la llevan a la personería municipal, ya no se hace a la Cámara de Comercio, es directamente a la personería municipal, la remiten a través de una carta o llevan las 2 copiecitas del acta que realizaron y nosotros le damos vida jurídica en la personería municipal a través de una resolución. A partir de esa resolución pueden actuar como veedurías. Ya internamente nosotros hacemos un registro en el RUES, estamos solucionando un percance que tenemos con el RUES porque Confecámaras es ya la habilitada, la plataforma para poder hacer el registro. Antes se hacía en Cámara de Comercio, ya tiene que ser a partir del año pasado, de octubre del año pasado, tiene que ser a través de Confecámaras en su página web. Ahí tenemos algunas dificultades, pero lo estamos solucionando. Lo importante es que es esa resolución la que le da vida jurídica a esa veeduría ciudadana y hacer el trabajo, a buscar que los recursos que se inviertan por nuestra comunidad beneficien a nuestra comunidad y se ejecuten bien ejecutados, porque es la plática nuestra, la que pagamos con el impuesto predial, la que pagamos en la declaración de renta. Todo ese tipo de impuestos llegan a través de estos proyectos y es importante echarle ojito a lo que es nuestro. Carlos Andrés, este es un tema muy amplio con muchos aspectos por abordar que es difícil hacerlo en estos pocos minutos. La invitación para la comunidad es, si quedaron dudas, sugerencias, no sé, alguna inquietud que solucionar, ahí está la personería, se pueden dirigir ahí con el personero municipal que él les aclara todo al respecto. Así llegamos al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la terraza. No, muchísimas gracias a todos ustedes, a los televidentes. Siempre ha sido un placer estar acá, invitarlos, hagamos control social. En la personería los recibimos, allí los inscribimos, anotes en las diferentes veedurías y los acompañamos. Y por ahí derecho, me ayudan a mí a tener ojitos sobre lo público porque esa hace parte de mis responsabilidades principales. Pero el personero solo, con 2 ojos, es más difícil que entre todos poniendo ojito de lo que es nuestro, lo público. Muy bien, televidentes, así llegamos al final de la terraza. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:30 de la tarde por nuestro canal 4 de Apacibuel Televisión y plataformas digitales. Nos encontramos entonces en una próxima emisión.